La vida después de la muerte, capítulo 414, la mentira que crees. Nico Severo. Mis dedos tamborilearon sobre la superficie del bastón de Charuor. El ritmo no creaba un ritmo perceptible, sino que actuaba como una salida para la energía caótica que bailaba nerviosamente dentro de mí. Aunque había tratado de abrazar el estado frío y sin emociones nuevamente para ayudarme a progresar sin distracciones en mi trabajo, la visión del cuerpo arrugado y disecado de Lady Dawn todavía me perseguía, apareciendo cada vez que cerraba los ojos. También era imposible mantener un hilo de pensamiento coherente con el constante zumbido de avispa de Draneeve de fondo y, sin embargo, no me atrevía a hacerlo callar. Había algo igualmente reconfortante en el ruido al que me había acostumbrado durante los años de su servidumbre. Cuando te vi, creo que casi me muero en ese mismo momento, horrorizado de un ataque al corazón, dijo, riéndose. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo como un niño, haciendo rodar una pelota de madera en círculos, mientras yo estaba de pie en mi banco de trabajo y miraba fijamente una colección de piezas de artefactos. No lo sabía, nunca pensé, porque cuando fui por primera vez a Dikaten, estabas a salvo en el hogar de los enanos, ¿no? Hizo una pausa, respirando entrecortadamente, el ruido de la bola rodando se detuvo por un segundo y luego continuó. Bueno, eso es lo que me hizo, ¿no? Mala suerte, eso era todo. Maldita mala suerte. Sin mirarlo, dije. Creo que desobedecer órdenes y casi destruir los planes de Arona tuvo algo que ver. Draneeve dejó escapar un sonido burlón que era en parte risa, en parte el gemido de un perro pateado. Una historia con moraleja, ¿no es así? Tal vez mi mala suerte le ahorre a algún pequeño mago un montón de consecuencias catastróficas algún día. Al escuchar una nota extraña en su voz, me volví de mi trabajo para mirar a Draneeve. Se había quitado la máscara y la había dejado a un lado. Debajo de eso, sus rasgos no eran notables. Cuando me trajeron a casa por primera vez y me devolvieron a mí mismo, encontré esta falta de cicatrices interesantes o esta horrible desfiguración a la vez extraña y un poco decepcionante. Incluso ahora, a pesar de su constante hablar y volver a contar las mismas viejas historias, nunca había explicado por qué usaba la máscara. Cuando se le preguntaba, simplemente fingía que no había oído y cambiaba de tema. Ahora había una mirada lejana en sus ojos y una sonrisa torcida en su rostro sin pretensiones. Lo llamarán la triste balada de Draneeve, el aspirante a criado. Una fábula sobre cómo la ambición, cuando no está templada por la paciencia y el buen sentido, lleva a la ruina incluso al más grande de los héroes. Sintiendo que mis cejas se elevaban por mi cara, me lamí los labios para hablar, me contuve y reprimí un suspiro. Reconociendo en silencio que cualquier interrupción ahora solo prolongaría lo que estaba por venir, volví mi atención a los artefactos sin terminar en mi espacio de trabajo y traté de concentrarme, dejando que las palabras de Draneeve me pasaran como el viento contra los cristales de la ventana. Nuestro intrépido héroe, Draneeve, buscó probarse a sí mismo ante los ojos del alto soberano, y tan alegremente aceptó la más peligrosa de las tareas. Tomó un portal inestable a una tierra nueva y distante llena de magia y monstruos extraños, donde comenzó el cuidadoso proceso de forjar contactos y probar a los lugareños, descubriendo quién de ellos estaría dispuesto a cumplir la voluntad del alto soberano imbuyendo mis insignias. Busqué una vez más a través de las partes ahora brillantes dispuestas en mi mesa de trabajo, cambiándolas de vez en cuando para ver cómo las diferentes piezas armonizaban entre sí. Cuando tuve las piezas que quería, las acerqué a un par incompleto de dispositivos cilíndricos, cada uno no mucho más grande que un lápiz de carbón. El resultado no fue satisfactorio, así que redistribuí las partes individuales y comencé de nuevo. Las grasas de Dikaten se dividieron y Draneeve encontró lo que buscaba en las profundidades del reino de los enanos. Las arenas del desierto eran un terreno fértil para las promesas de un futuro mejor, y Draneeve pasó de señores Are y Reina, hasta que accedieron a apoyarnos. Me detuve,
distraída. Fue entonces cuando los recuerdos de mi infancia anterior quedaron bloqueados y la personalidad de Elisa se implantó en mi mente. Pensar en eso ahora, con ambos conjuntos de recuerdos desbloqueados, provocó una sensación de vértigo que me subía por las piernas y me llegaba al centro, como si estuviera parado en la cubierta de un pequeño bote meciéndose en el mar. Gran parte del daño que Agrona le había hecho a mi mente aún persistía, como tejido cicatricial. Se establecieron redes de espías, ramificándose desde Darth hasta Sapin, con Draneeve a la cabeza, y se formó un plan tortuoso e ingenioso. Draneeve vio una oportunidad, una debilidad en el hilo suelto que unía a las razas y las naciones, y un afán de hostilidad a medida que se acercaban más. Un viejo enemigo, un espía como Draneeve, un traidor, retrocedió en cada oportunidad, pero Dikaten estaba luchando, y la tarea de mantenerlo unido fue mucho más arduo que separarlo. Pero, ¡ay! Nuestro héroe encuentra el fracaso en el éxito, porque en su avaricia de ambición, fue más allá del diseño del Alto Soberano, y al hacerlo amenazó un plan del que no sabía, arriesgando las vidas de ambos reencarnados y la nave por un tercero. Está por venir, Draneeve se apagó con un largo suspiro. Eligiendo una pieza prototipo hecha con una aleación que yo mismo había inventado, la inserté en el artefacto que había estado luchando febrilmente por construir. Trabajé sin dormir desde el momento en que tuve la idea, después del altercado de Cecilia con el Fénix, pero cada paso había sido un proceso amargo y difícil. Incluso cuando lo examiné de nuevo bajo los efectos de mis insignias, sabía que no estaría seguro hasta que realmente usara los artefactos. Había demasiadas variables, demasiadas cosas que podían salir mal, y, sin embargo, ¿qué otra opción tenía? Consideré mis otras opciones, como había estado haciendo cada hora durante lo que parecieron días, y las dejé de lado por última vez. No, ya había tomado una decisión. No tenía sentido dudar ahora. Dándome la vuelta de nuevo, miré a Draneeve. Estaba mirando la pelota en sus manos. Y entonces Draneeve se retiró a casa, sacándome de donde se suponía que debía estar y fallando incluso en adquirir el recipiente, dije, continuando la historia para él. El Alto Soberano estaba furioso y casi hizo ejecutar a Draneeve, pero sintió que era un castigo demasiado fácil. Y entonces fuiste degradado y asignado para ser mi asistente en su lugar, después de lo cual pasé años tratando de hacer tu vida lo más miserable posible. El ojo de Draneeve se contrajo. Un triste final para la historia de nuestro héroe, se irguió de repente, saltando cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo, luego cayó en una profunda reverencia, tan bajo que su cabello carmesí se acumulaba en el suelo. Perdóname, señor Nico, no quise, ¿de acuerdo conmigo? Pregunté, divertido a mi pesar. En el momento en que noté mi diversión, se agrió y la bilis subió por la parte posterior de mi garganta. Sentí el impulso infantil de disculparme, pero contuve las palabras. Draneeve, ¿te gustaría liberarte de esta vida? Su espalda se enderezó lentamente, y cuando pude ver su rostro de nuevo, su incertidumbre era obvia. Tan difíciles como pueden ser las cosas, Lord Nico, yo, no estoy ansioso por morir. Parpadeé un par de veces, luego me di cuenta de la confusión. Los cuernos de Britra, no quise decir que iba a matarte. Necesito algo. Dudo en confesarle esto a alguien, incluso a ti, y solo estaría dispuesto a hacerlo si hay alguna forma en que pueda corresponder este favor. Los ojos de Draneeve se abrieron lentamente. ¿Quieres decir, ser liberado de tu servicio? Caminó rápidamente hacia la izquierda, se dio cuenta de que no había espacio para caminar y se congeló. Pero el Alto Soberano nunca lo permitiría. Este es mi castigo. Caramba, gracias, le dije, dándole una sonrisa genuina. ¿Qué pasa si puedo liberarte, ayudarte a escapar de esta vida? No, Agrona, no más castigo. Si pudiera hacer eso, ¿me ayudarías con algo muy importante? Dudo,
Sus ojos se alejaron, volviendo a los míos, y luego saltando de nuevo varias veces. Ya estoy comprometido a hacer lo que desees, mi sonrisa se envolvió ligeramente depredadora. E informando de todo al alto soberano. Pero esto es algo que debe permanecer en secreto. Si puedes hacer eso, te ayudaré a darte una nueva vida. La bola de madera chocó contra la pared y se alejó rodando lentamente cuando Danebe se puso de pie, haciéndolo estremecerse. Lamento cómo te he tratado, le dije, reconociendo el momento adecuado para esas palabras. El jefe de espías de Dikaten no debería estremecerse ante cada caída de un alfiler. Eso es, al menos en parte, mi culpa. Y lo siento. Finalmente, la cabeza de Danebe asintió en reconocimiento. ¿Qué necesitas que haga? Una hora más tarde, con los artefactos terminados escondidos en mi anillo dimensional, corrí por los pasillos hasta que llegué a las escaleras que bajaban a las celdas donde el Fénix había sido encarcelado. Las escaleras estaban vacías, como de costumbre, pero cuando llegué a la puerta de abajo, la encontré sellada. Un panel cristalino estaba montado en la piedra negra de la pared al lado de la puerta. Detectó ciertas firmas de maná y solo abrió la puerta cuando encontró una que reconoció. Tocando el panel con la punta de mi bastón, comencé a circular diferentes tipos de maná a través de él, en diferentes intensidades, para simular una variedad de firmas de maná. Habría sido más fácil si hubiera conocido a alguno de los investigadores que trabajaron aquí, pero aún así, esa cerradura no fue diseñada para defenderse de un mago cuadra elemental, y después de un par de minutos zumbaba como la fuerza de atracción. Se desactivó, lo que permitió que la puerta se abriera. La guadaña Nico. Me congelé a la mitad de la puerta. Dentro, sentados alrededor de una mesa jugando algún juego mundano, había 4 guardias. 2 más habían estado paseando por la habitación, pero sus pasos vacilaron al verme. Media docena de investigadores e imbuidores estaban trabajando en la habitación, y todos se quedaron rígidos y silenciosos como una tumba, probablemente recordando lo que les había pasado a los 2 que me habían inspeccionado después de que me rompieran el núcleo. Enderezándome, fulminé con la mirada a los guardias. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Holgazaneando? Nombres, inmediatamente. Haré que lo informen al maestro de armas y que lo azoten por no cumplir con su deber. Y a todos ustedes, les espeté, dirigiendo esto a los investigadores, necesito que el nivel se elimine de inmediato. Ahora ve. Los 4 guardias sentados se levantaron de un salto, golpeando sus sillas mientras se apresuraban a resolver. Pero Guadaña, nos asignaron aquí. Un nuevo turno de trabajo, dijo uno de ellos, tropezando con su propia lengua en su prisa. La mitad de los investigadores habían dado unos cuantos pasos vacilantes hacia la puerta, pero se detuvieron cuando habló el guardia. Se supone que no debemos dejar entrar a nadie que no esté ya asignado a este nivel, dijo un guardia mayor, menos afectado que los demás. Lo tomé como el oficial de mayor rango y lo enfrenté directamente. Incluso Guadaña, añadió después de un momento. Esta orden proviene directamente del alto soberano. Siéntete libre de hablar con él. Sí, me moví más rápido de lo que él podía responder. Mi núcleo no era lo que había sido, pero todavía superaba con creces a los magos normales. Agarrándolo por el cuello de su armadura, lo levanté del suelo. Entonces te sugiero que te apresures a informar de mi intrusión al alto soberano. Si no se apartan de mi camino, los mataré a todos. Tal vez su molestia, y su castigo correspondiente, serán menos que sus vidas si simplemente deciden irse. Dejando al hombre en el suelo, lo empujé hacia la puerta. No lo suficientemente fuerte como para enviarlo a toda velocidad, pero con la fuerza suficiente para que tropezara varios pasos antes de detenerse. Mientras se enderezaba, todos los demás ojos se volvieron hacia él. Pareció considerar durante mucho tiempo, luego dijo: «Está bien, hombres, fuera». Cuando no respondieron de inmediato, gritó: «Ahora».
Todos se precipitaron en una retirada apresurada de la habitación, imbuidores dejando el trabajo a medio terminar, los investigadores abandonando sus proyectos, los guardias moviéndose para guiarlos a través de la puerta. Mientras observaba a los últimos salir corriendo de la habitación, consideré a los guardias y lo que significaban. Esperaba que tomara 20, tal vez 30 minutos para que la noticia se extendiera desde los trabajadores del laboratorio hasta el punto en que Agrona se diera cuenta, pero la presencia de los guardias podría acelerar o retrasar ese tiempo, dependiendo de cuánto miedo tuvieran al castigo. Al final, sin embargo, no cambió nada. Si Agrona llegaba demasiado pronto, todo estaría perdido, pero no estaba dispuesto a abandonar mi plan. Saqué un artefacto simple de detección de maná, lo coloqué en el borde interior del marco de la puerta y lo activé, luego me apresuré por los pasillos hasta la celda del Fénix. Sus restos habían sido dejados allí, todavía colgados de sus muñecas. Sin embargo, si no hubiera visto a Cecilia drenar el maná de Lady Dawn, no habría reconocido el cuerpo, arrugado y decrépito como estaba ahora. Me di la vuelta. El Fénix no era mi razón para estar aquí. Unas pocas celdas más abajo, encontré a Kiros mirando con cansancio fuera de su celda protegida con maná, como si me hubiera estado esperando. Necesito información, dije sin preámbulos, observando al soberano de cerca. La forma en que reaccionó me diría mucho sobre su estado de ánimo, y si tenía alguna esperanza de éxito, necesitaba evaluarlo con precisión. Kiros parecía menos grande aquí, atrapado y encadenado. Parte del bulto alrededor de su cintura se había encogido, y su carne gris mármol se había vuelto cetrina y turbia. Ausente de toda su ornamentación, parecía mucho menos imponente. Pero entonces, ¿quién podría arreglárselas para parecer intimidante mientras está esposado con los brazos extendidos y las púas clavadas en las muñecas? Gray podría. Apreté los dientes como si pudiera aplastar el pensamiento intruso entre ellos, y luego di un paso más cerca de Kiros, cuya mirada se había agudizado, pero que no había respondido a mi declaración. ¿Qué sabes sobre los planes de Agrona para el legado? Pregunté, gruñendo la pregunta. Kiros se infló lo mejor que pudo, levantando la barbilla y mirándome fijamente. Guadaña o no, ¿cómo se atreve un menor a hablarme de esa manera? Solo miré fijamente, sin parpadear. Después de un momento, toda la bravuconería salió de él y se desinfló. El legado es un ser capaz de tener el máximo control sobre el maná. Un arma para usar contra los otros asuras. Trató de encogerse de hombros, pero fue un movimiento débil encadenado como estaba. Siempre sonó como un cuento de hadas para mí. ¿Puede ella hacerlo? Dije rápidamente. ¿Puede ella destruir a los asuras, derrotar a Kese Sindrati y a los dragones? ¿Tiene ella ese poder? Gruñó. Aún no. Pero tal vez algún día. Si ella vive tanto tiempo. ¿Y cuando ella haya completado su misión? ¿Qué planes tiene, entonces? No tenía la intención de hacer esta pregunta, pero me sorprendió la transparencia de Kiros, y mi miedo por Cecilia se disparó, ahogando mis otras preocupaciones. Kiros escupió saliva con flema contra el interior del escudo. Chisporroteó y estalló, hirviendo en un momento. El alto soberano mantiene su propio consejo. Si tiene planes para un después, no ha creído conveniente compartirlos con el resto del clan Britra. La burla se suavizó en una sonrisa cruel. Sin embargo, si tuviera que apostar, diría que le sucederá lo mismo que le sucede a la mayoría de las armas después de una guerra. O se exhiben o se derriten y se convierten en algo más útil, ¿no? Forcé una media docena de otras preguntas de pánico que surgieron en mi mente. Esto no es relevante, idiota, me reprendí. ¿Y si ella quisiera evitar tal resultado? Si el legado quisiera contraatacar preventivamente al mismo Agrona, cada palabra fue pronunciada con cuidado, mi enunciación cuidadosa y exacta mientras pensaba en cada sílaba. Quizás, si fueras lo suficientemente útil, hay un futuro para ti fuera de esta celda.
Kiros ya estaba sacudiendo la cabeza a la mitad de mi discurso, sus cuernos cortando el aire de lado a lado. Eres tonto. Toda esa confusión sobre el alto soberano debe haberte revuelto el cerebro, muchacho. Pero, Kiros se apagó, poniéndose pensativo. Quizás, conmigo a su lado, podría tener una oportunidad. Suéltame y ayudaré a la chica a tomar la cabeza de Agrona. Un pin mental de Maná me notificó que Cecilia acababa de salir del hueco de la escalera, pasando frente al dispositivo que yo había dejado en la entrada de este piso. No hubo más tiempo. Activando mis insignias, seguí el camino del maná, aislando las muchas partes individuales que hacían funcionar el escudo. Dentro de la pared, había una serie de unidades de vivienda, y traducían el poder de los cristales de maná al escudo mismo. Canalizando mi propio maná a través de las insignias y hacia el escudo, lo forcé río arriba hasta que volvió a entrar en esas carcasas. La fuerza inmediatamente sobrecargó uno, lo que causó una falla en cascada de los demás, y en unos pocos segundos, todo el dispositivo emitió un crujido estático y el escudo desapareció. Kiros me miró con avidez desde dentro de su celda ahora abierta. Prométemelo, dije con urgencia. Que la ayudarás. Promesa. Claro, lo prometo. Por mi honor como soberano, dijo, con una sonrisa divertida. Solo date prisa y suéltame. Trabajando rápidamente, obligué a abrir las esposas. Kiros se retorció cuando la punta dentro de su muñeca se movió, y le lancé una mirada de advertencia para que se quedara quieto. Lentamente, liberé la punta cubierta de runas de su muñeca. Mientras lo hacía, interponiendo mi cuerpo entre Kiros y lo que estaba haciendo, apuñalé muy rápida pero cuidadosamente uno de mis artefactos recién creados en la misma herida, antes de que pudiera curarse. Maldita sea, ten cuidado con lo que estás haciendo. Eso duele, gimió Kiros. El artefacto era un poco más pequeño tanto en longitud como en grosor que la punta, y tan pronto como se insertó y la punta se retiró por completo, la carne de la muñeca de Kiros comenzó a sanar. Con el segundo artefacto escondido en la palma de mi mano, me moví alrededor de él y repetí el proceso en el otro lado, luego solté mucho más rápido las esposas alrededor de sus tobillos. Después de soltar la última de las cadenas, retrocedí. Kiros gimió, estirando la espalda y moviendo los hombros. Luego, con un movimiento casi perezoso, me dio un revés en el pecho, enviándome a toda velocidad por el pasillo. Me sentí rebotar en una de las otras celdas protegidas, luego me derrumbé en un montón en el suelo. Mi visión entró y salió por un momento, el pasillo se tambaleaba violentamente alrededor de la forma confusa de Kiros mientras caminaba en mi dirección. En la distancia detrás de mí, un halo plateado de cabello borroso se asomó por la esquina. Criaturas patéticas, reflexionó Kiros en voz baja mientras me miraba. ¿Por qué el alto soberano tiene un interés tan perverso en...? Kiros se dio la vuelta, frente a Cecilia, que se había levantado del suelo y volaba hacia nosotros. Quizás si tomo sus cabezas de Lord Indrat, se me permitirá regresar a Efeotus. Kiros le gritó, levantando las manos como para envolver el mango de un arma. Mana hirvió y hirvió a su alrededor, condensándose en una masa sin forma en sus puños, luego estallando de nuevo, estrellándose como un tsunami a nuestro alrededor. Gemí cuando la fuerza me golpeó contra el suelo como un ariete, y las luces nadaron frente a mis ojos. Kiros gruñó cuando incluso él fue golpeado con la fuerza suficiente para ser empujado contra la pared por su propia magia fallida. Se miró las manos en estado de shock, pero tuvo muy poco tiempo para preguntarse qué había pasado antes de que Cecilia estuviera sobre él. Incluso debilitado por el encarcelamiento y el maná limitado, era muy superior físicamente a Cecilia, y sus enormes manos se cerraron en puños mientras se agachaba y se preparaba para encontrarse con ella de frente. Cada barrera de celdas en el pasillo parpadeó a la vez, y docenas de juegos de cadenas lo golpearon, pareciendo nada menos que víboras de metal mordiendo y arremetiendo para envolverse alrededor de sus brazos,
piernas, garganta y cintura, donde quiera que pudieran encontrar agarre. No, suéltame, te lo ordeno. Gritó, con la voz quebrada. Cecilia aterrizó frente a él, inclinándose ligeramente hacia un lado para ver a mi alrededor. Solo miré hacia atrás desde donde yacía torpemente en el suelo, sin dar ninguna indicación de si estaba vivo o muerto, aunque estaba seguro de que ella sentiría mi maná lo suficientemente bien como para saber que no estaba fatalmente herido. Sin embargo, cuanto más enojada estaba, más probabilidades de éxito teníamos. Mana surgió alrededor de Kiros de nuevo, derramándose fuera de él y asfixiándome, pero Cecilia no estaba alterada. Su control sobre el maná era demasiado impreciso con mis artefactos implantados directamente en sus muñecas. Cada músculo de su forma imponente se flexionó contra las cadenas, y un par incluso se rompió con el sonido del metal al cortarse, enviando una ráfaga de acero afilado que golpeó las paredes y el techo, pero por cada uno que se rompió, dos más se rompieron para atarlo. ¿En qué estabas pensando, Nico? Espetó Cecilia, de nuevo mirando más allá de Kiros hacia mí. No respondí, por lo que su atención volvió a concentrarse en Veindradritra. No deberías haberlo atacado. No te guardo rencor, soberano Kiros, incluso lamenté ver por lo que Agrona te estaba haciendo pasar. Entonces, ¿por qué? Un error se atragantó alrededor de las cadenas, que estaban imbuidas de tanto maná que comenzaban a brillar, como el metal dejado en una fragua caliente. Puedo ver eso, ahora. Libérame y yo te ayudaré a matarlo. Contuve la respiración. Todo dependía de este momento. La expresión de Cecilia se transformó en un ceño confundido. ¿Qué? Juntos, podemos matar a Agrona. Con los dientes al descubierto, Cecilia retrocedió y cortó con la mano. Una guadaña de viento cortante y fuego blanco se clavó en el cuello y el pecho del basilisco, haciendo girar la mitad de su cuerpo. La herida apenas había dejado un rasguño. Cecilia tiró de las cadenas con fuerza, pero Kiros dejó escapar una risa baja y peligrosa. Sin intentar canalizar maná de nuevo, se flexionó contra las cadenas y otra se rompió, luego otra. Puedes ser lo suficientemente fuerte como para drenar la vida de los restos marchitos de un fénix encarcelado durante mucho tiempo, niña, pero yo soy de Britra, un soberano de esta tierra, este mundo. Tu fuerza es hasta ahora nada al lado de... Kiros lo interrumpió con un jadeo ahogado. Mana brotaba de él, hinchando y saliendo de él como agua a través de una presa rota. Cecilia lo estaba tomando. Hice todo lo que pude para que no se me notara la sonrisa. Kiros trató de hablar, pero no pudo. Las cadenas a su alrededor se hicieron cada vez más apretadas a medida que su cuerpo disminuía, encogiéndose sobre sí mismo, el maná que lo mantenía fuerte y lleno de vitalidad ya no estaba presente. Poniéndome de pie, maniobré con cuidado alrededor de la red de cadenas que lo ataban hasta que estuve al lado de Cecilia. Todo su cuerpo temblaba y un hilo de sangre corría por el rabillo del ojo, como una lágrima escarlata. Aunque no podía ver partículas de maná como ella, estaba muy consciente de la forma en que su cuerpo físico parecía esforzarse contra el océano de maná de basilisco. Su núcleo no tenía espacio para ello, por lo que llenó cada músculo, hueso y órgano. Mana sangraba por sus venas hacia la atmósfera, pero incluso eso lo agarró y lo retiró. Luego, con un grito ahogado, había terminado. Dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Cecil, ¿estás? De repente, su cuerpo estaba inerte y cayendo. La agarré en mis brazos y la dejé caer al suelo, limpiando la sangre de su mejilla. Estaba inconsciente, pero su respiración continuaba de manera constante, a pesar de que su corazón latía con fuerza como si hubiera estado corriendo durante días y días. Mientras la miraba, esperando que este hubiera sido el curso de acción correcto, otro ping me advirtió de que alguien más se acercaba justo cuando sentí la repentina oleada de su maná agarrando como garras todo el nivel.
Girando, conjuré puntas de hierro de sangre de las cadenas, enfocando toda mi mente, toda mi voluntad y maná, en la tarea. Lo que quedaba del cuerpo de Kiros casi explota con ellos, docenas y docenas desgarrando su carne marchita, desintegrándolo en un desastre irreconocible y sangriento. Sentí que algunas de las púas cortaban los frágiles artefactos de sus muñecas, liberando un lento goteo del maná capturado de Kiros. Al igual que los últimos vestigios de maná dejando el cuerpo de un mago muerto. Luego, con una rapidez aterradora, me quedé inmóvil, completamente congelado, mi mente y mi cuerpo ya no estaban conectados. ¿Cuál es el significado de esto? Agrona gruñó detrás de mí, su furia incontenible amenazaba con arrancarme la piel de los huesos. Mi cuerpo giró para quedar frente a él, y sus ojos escarlatas se clavaron en los míos. Podía sentir el sondeo de su magia introduciéndose en mi cerebro. ¿Qué pasó? Preguntó, solo un poco más calmado. Tragué saliva cuando mis instalaciones me fueron devueltas parcialmente. No lo suficiente como para poder moverme, pero al menos pude parpadear y hablar. Estaba hablando con Kiros cuando Cecilia vino a buscarme. Ella lo escuchó hablar de traición, y en su ira lo atacó. Su magia la abrumó y ella cayó inconsciente, pero él era lo suficientemente débil como para destruirlo antes de que pudiera hacer más daño. Los zarcillos de mi mente se movieron, hurgando y empujando cada declaración para verificar su verdad. Sostuve esa idea con mucho cuidado, confirmándome a mí mismo que cada palabra que acababa de decir era verdad. Pero, ¿qué estabas haciendo aquí abajo? Preguntó Agrona después de una larga pausa, y los zarcillos se hundieron más profundamente. ¿Por qué amenazaste a los asignados a este nivel? De repente me sentí agradecida de que mi cuerpo no fuera mío, ya que sentí la abrumadora necesidad de retorcerme de incomodidad bajo la mirada fija de Agrona. Tenía miedo. Quería saber, tenía que preguntarle si ella realmente podía hacerlo. Haz las cosas que esperas de ella, derrota a los otros clanes Asura. Las delgadas cejas de Agrona se levantaron sorprendidas. Luego su mirada se desvió hacia el cadáver arruinado detrás de mí. Bien. ¿Tienes tu respuesta? Intenté asentir pero no pude. Yo sí, alto soberano. Me derrumbé sobre mí mismo, mi cuerpo parecía a la vez muy ligero y muy pesado, pero era mío otra vez. Froté mi pecho donde el revés de Kiros me había atrapado. Agrona se agachó y levantó del suelo la forma propensa de Cecilia, acunándola como a una niña. Cuando me dio la espalda, preguntó: ¿bebió ella del maná de Kiros, Nico? Miré a través de él, más allá de él, en la distancia, completamente fuera de este mundo. Imaginé que estaba mirando un mundo nuevo, uno diferente. En esa versión alternativa de este mundo, no lo había hecho. Pude verlo tan claramente, me obligué a creer lo que estaba viendo con cada fibra de mi ser. No, alto soberano. Agrona tarareaba suavemente mientras cargaba a Cecilia por el pasillo. Antes de doblar la esquina, miró detrás de él y más allá de mí hacia el cadáver, donde sin duda vio los últimos fragmentos del maná de Kiros desvaneciéndose en la nada. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale me gusta, hasta la próxima.